Buenos días. A continuación, trabajaremos cada uno de los núcleos temáticos que conforman la materia civil bienes. Para comenzar, será pertinente marcar la pauta de algunas generalidades, definir el concepto de cosa, bien y patrimonio. Una cosa es todo lo existente susceptible de apropiación. Un bien es una cosa útil que genera bienestar, que está incorporada al patrimonio y tiene la valoración económica. Los bienes siempre están en cabeza de un titular. Un patrimonio es un conjunto de activos y pasivos, de derechos y obligaciones en cabeza de un titular. Conforma una universalidad jurídica con efectos de ser la prenda de los acreedores. Su contenido es de carácter económico, está constituido por derechos patrimoniales y además es un atributo de la personalidad. Existen dos clases de patrimonio, aquel que está adscrito a una persona y aquel que no lo está. El que no lo está recibe el nombre de patrimonio autónomo. Un conjunto de bienes que no está adscrito a un sujeto de derechos, cuya existencia depende del cumplimiento de una finalidad específica. Está administrado por una fiducia mercantil. Dentro de los derechos patrimoniales de carácter económico hay derechos singulares y derechos universales. Dentro de los derechos singulares tenemos el derecho real, el derecho personal y los derechos inmateriales. Los tres son derechos determinados o determinables. Un derecho real corresponde al poder jurídico sobre la cosa oponible a toda colectividad social de carácter erga omnes, en el que el sujeto activo es determinable y el sujeto pasivo es indeterminable, pues es la colectividad social. Esta clase de derechos existe mientras exista la cosa sobre la cual recae, la cual debe ser presente y no futura, cuyo derecho se hace exigible gracias a una serie de acciones judiciales. Estos derechos gozan de dos atributos, el de persecución y el de preferencia. El de persecución consiste en que se le puede reclamar a la persona que detenta la cosa, y el de preferencia consiste en que prevalece la garantía real. Luego vienen los derechos personales, aquellos que implican una relación jurídica entre sujeto activo, acreedor, y sujeto pasivo, deudor, cuyo vínculo es una fuente de las obligaciones, ya sea contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito. Ambos sujetos, tanto el activo como el pasivo, están determinados. A diferencia del real, este es un derecho oponible únicamente al deudor o sujeto pasivo de la obligación. Este no es un derecho perpetuo, este derecho nace y se extingue, es temporal, recae sobre cosas presentes y futuras y se hace exigible a través de acciones personales. Por otro lado tenemos los derechos inmateriales, contenido de la propiedad intelectual, que se dividen en dos, derechos de autor y propiedad industrial. Los derechos de autor tienen un contenido moral no cuantificable y los derechos y la propiedad industrial un contenido patrimonial. La propiedad industrial corresponde a todas las marcas y patentes. A grosso modo, la propiedad intelectual, es decir, los derechos de autor, corresponden a toda la producción intelectual. Para hacer respetar estos derechos hay una serie de acciones judiciales que otorgan la facultad que tiene una persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia a través de un proceso en virtud de proteger o reconocer un derecho. Están las acciones reales, las personales y las acciones de petición de herencia, por el bien debido o sobre el cual se ejercita la acción, en virtud de proteger la obligación o la cosa. De los bienes, pero primero haremos la distinción entre una cosa y un bien, entendiendo así pues como cosa todo lo que existe y es susceptible de apropiabilidad, y entendiendo como un bien las cosas que son pertenecientes a un patrimonio. Ahora pues entraremos a ver la clasificación de los bienes según su naturaleza. Estos pueden ser corporales o incorporales. Los corporales muebles se dividen en animados, inanimados, fungibles, infungibles, consumibles, inconsumibles y por anticipación. Y los corporales inmuebles pueden ser por adhesión, por destinación,
por radicación o por su naturaleza. La segunda clasificación de los bienes se da por su disposición. Estos se dividen en comerciales, es decir, que son susceptibles de enajenación, incomerciales, que no son susceptibles de enajenación, embargables, aquellos que al estar en el comercio tienen la posibilidad de que se les aplique una medida cautelar, e inembargables, aquellos que no están en el comercio, por lo tanto no se les puede aplicar ninguna medida cautelar. La tercera clasificación se da por su titularidad, es decir, que pueden ser bienes privados o bienes públicos. Los bienes privados hacen referencia a aquellos que están en cabeza de particulares y se regulan por el derecho privado, mientras los bienes públicos están en cabeza del Estado y se regulan por el derecho público. Una subdivisión de los bienes públicos son los bienes fiscales, que son aquellos que estando en cabeza del Estado tienen un uso restringido solo para funcionarios públicos. Estos son bienes comerciales, son imprescriptibles, son embargables, son adjudicables y además se pueden dar en concesión. La segunda clasificación de los bienes públicos son los bienes de uso público, es decir, de uso común, como por ejemplo los ríos y los lagos. Este tipo de bienes son incomerciales, inajenables, intransferibles, inembargables, imprescriptibles y solo se pueden dar en concesión, es decir, que no se transfiere su propiedad. Otra subdivisión de los bienes públicos son los bienes de interés cultural y patrimonial de la nación. Estos cumplen con las mismas características de los bienes de uso público y están regulados por el artículo 101 y 102 de la Constitución, tomando como ejemplo la órbita geoestacionaria y el subsuelo. En esta unidad también encontramos la definición de bienes vacantes, de bienes mostrengos y de bienes baldíos, entendiendo como bien vacante los que se adjudican al fondo agrario. Si se pasan 5 años sin saber del paradero del dueño, el Estado se apodera del bien. Entendemos como bienes mostrengos aquellos que al estar abandonados o deshabitados son susceptibles de adquirirlos por ocupación. Y entendemos como bienes baldíos aquellos que jamás han estado en titularidad de nadie, son un inmueble y pertenecen al Estado. Estos son bienes adjudicables. La cuarta clasificación de los bienes hace referencia a su existencia física y jurídica, es decir, que estos pueden ser bienes presentes o futuros. La quinta clasificación hace referencia a su divisibilidad, es decir, que los bienes divisibles son aquellos que admiten dividirse física o intelectualmente sin afectar su esencia, y aquellos bienes indivisibles son los que no admiten dividirse. La sexta clasificación de los bienes hace referencia a su especificación y pueden ser bienes de género que no perecen, como por ejemplo el dinero, o bienes de cuerpo cierto que no son posibles reemplazarlos debido a su especificación, como por ejemplo un carro con una placa determinada. La séptima y última clasificación hace referencia a su autonomía y se dividen en bienes principales y accesorios. Los bienes principales son aquellos que existen por sí solos y los accesorios son aquellos que no existen por sí solos. Los principios que se siguen para determinar si un bien es principal o accesorio es que el suelo es el factor principal, la estimación prevalece al carácter afectivo sobre el económico, la funcionalidad del bien y su volumetría. El tercer núcleo temático son los derechos reales, que se dividen en dominio propiedad, usufructo, uso y habitación, servidumbres y garantía. El dominio propiedad es el poder jurídico que tiene el dueño sobre un bien. Este bien es una cosa corporal mueble o inmueble y es necesario que tenga las tres facultades de uso, goce y disposición. Existen unos límites de la propiedad que se dividen en dos, en límites de derecho público y límites de derecho privado. En los límites de derecho público tenemos las normas de orden público, la expropiación y el derecho ajeno. Y en límites de derecho privado es el principio de la autonomía y de la voluntad del propietario. En las normas de orden público tenemos el plan de desarrollo, que son los proyectos del programa de gobierno de cada uno de los alcaldes, y tenemos el POT, que es el instrumento básico para desarrollo del proceso de ordenamiento del territorio municipal. Por otra parte, la expropiación es una institución del derecho público mediante el cual se despoja de la propiedad privada a un particular. Es una transferencia coactiva del dominio en favor del Estado.
Para poder realizarse la expropiación tiene que haber motivos de utilidad pública y de interés social, los cuales están definidos por el legislador. Tenemos tres clases de expropiación. La primera es por vía ordinaria o vía judicial. Esta es la única en la cual intervienen las tres ramas del poder, donde el legislativo es el que fija los motivos de utilidad pública o interés social. El ejecutivo es el que demanda y el judicial controla el cumplimiento de las formalidades y fija la indemnización. El segundo tipo de expropiación es por vía administrativa. Esta es una situación excepcional y se da solo cuando exista una declaración de urgencia. Tanto en la vía judicial como en la vía administrativa se tiene que dar una indemnización previa a la adquisición de los bienes. El tercer tipo de expropiación es en tiempos de guerra, donde será posible la expropiación de los bienes muebles para ayudar a soportar la guerra que se esté presentando. La expropiación de los bienes inmuebles solo será temporal y en este tipo de expropiación la indemnización es posterior a los hechos. El tercer límite de derecho público es el abuso del derecho y este hace referencia al exceso de las facultades para perjudicar a otro. Siguiendo con los derechos reales, ahora pasamos al derecho de usufructo, que es un derecho real sobre cosa ajena. Este supone los derechos de nudo propietario y de usufructuario. El usufructo es una limitación de la propiedad, ya que el propietario da el uso y el goce al usufructuario. Es decir, que se desmembra la propiedad. Este usufructo puede ser gratuito u oneroso. Como características del usufructo podemos destacar que tiene que ser en acto entre vivo, el usufructo puede ser embargable, no es heredable, no es transmitible por causa de muerte, pero el usufructuario tiene un goce pleno total sobre los muebles. La constitución del usufructo puede ser voluntariamente, legal o por prescripción adquisitiva. Y se generan unas obligaciones. Antes del usufructo tiene que haber una caución y un inventario. Durante el usufructo tiene que haber una conservación y el usufructuario tiene que hacer la cancelación de cargas que pesen sobre la cosa. Y posteriormente el usufructuario está obligado a restituir el bien. La extinción del usufructo se puede dar por destrucción total de la cosa, vencimiento del plazo, muerte del usufructuario o cuando hay una confusión de la nuda propiedad con el usufructo. Luego tenemos el derecho de uso y de habitación, que es un derecho real sobre cosa ajena. Este es intransferible y es un derecho personalísimo, es decir, que solo puede ser utilizado para habitación y no puede ser embargable. En el derecho de uso y habitación, el goce solo es parcial. Otro derecho real son las servidumbres prediales, en la cual existen dos predios. El predio dominante, que es el que tiene el derecho sobre la servidumbre, y el predio sirviente es el que deja pasar. La clasificación de la servidumbre se da por la destinación predial, urbanas, rurales, por los predios intervinientes, que son activos y pasivos, por su origen, que pueden ser legales, naturales o voluntarias, por su interés o utilidad de interés público o interés particular, por su ejercicio, pueden ser continuos o discontinuos, por su visibilidad, aparentes o inaparentes, por su ejercicio o existencia, continuas aparentes, continuas inaparentes, discontinuas aparentes y discontinuas inaparentes, por obligación del predio sirviente, puede ser positivas y negativas, y por su legitimidad de hecho o legal. Ahora entramos en los derechos de garantía. El primero es el censo. Este consiste en que el censualista le presta un capital al censatario para que éste trabaje la tierra y le pague con los frutos de ésta. El otro derecho de garantía es el de prenda e hipoteca. La prenda se divide en dos: en prenda civil, que es un contrato real, en la cual hay dos partes, el acreedor prendario y el constituyente. Es un contrato accesorio, es un contrato de garantía. Por regla general, este contrato es oneroso. El otro tipo de prenda es la prenda mercantil, que se divide en prenda con tenencia y prenda sin tenencia. En la prenda sin tenencia, el contrato en sí es el que genera la garantía. Después tenemos la hipoteca. Esta supone la tenencia de la cosa, poder del deudor, y el acreedor hipotecario no detenta la cosa. Se tiene que registrar esta hipoteca para que se genere el derecho real. Puede ser una hipoteca abierta que garantiza todo tipo de obligaciones, presentes, futuras, mientras esté vigente el gravamen, y puede ser una hipoteca cerrada que solo garantiza una obligación. Otro derecho real es el derecho de retención, que es ejercido por el acreedor
en el caso y condiciones señaladas taxativamente en la ley. Pueden ser casos de arrendamiento, comodato, depósito, preta, mandato, usufructo y otros. Por último tenemos la anticresis, que es un contrato real y se perfecciona con la entrega de la cosa. Esta consiste en que se le entrega al acreedor una finca raíz para que éste se pague con sus frutos. Especiales. En las propiedades especiales encontramos el patrimonio de familia inembargable, la afectación a vivienda familiar, la propiedad horizontal, la propiedad fiduciaria y la comunidad o indivisión. El patrimonio de familia inembargable tiene como objetivo proteger el inmueble de medidas cautelares. En sus características encontramos que se da una limitación del derecho de dominio, la propiedad especial constituida sobre el dominio pleno de un inmueble. Se da la imposibilidad de la enajenación y el valor del inmueble no puede exceder los 250 salarios mínimos mensuales vigentes. Este se puede constituir por vía voluntaria, obligatoria o facultativa. Su cancelación se puede dar por escritura pública y la voluntad del constituyente, por autorización judicial si los hijos son menores de edad. Se cancela por expropiación, se da la destrucción total del bien o cuando los beneficiarios comuneros cumplen la mayoría de edad. No se extingue por muerte de los cónyuges ni por disolución del matrimonio. La afectación a vivienda familiar también tiene como objetivo proteger el inmueble de medidas cautelares o de persecución de terceros. Sus características son que recae sobre bienes inmuebles, debe ser adquirido por uno o varios cónyuges antes o después de la celebración del matrimonio. Está destinado exclusivamente al uso habitacional de la familia. Está constituido de forma legal, requiere de cohabitación familiar. Su constitución puede ser por escritura pública, vía Ministerio Legal, por escritura pública mediante indagación notarial o por sentencia judicial. Las causales de extinción son la destrucción total del inmueble, por muerte de cualquiera de los cónyuges, por disolución de la sociedad conyugal, por el no pago de impuestos, por expropiación, por sentencia judicial o por mutuo acuerdo de los cónyuges. La propiedad horizontal surge con la Ley 192 de 1948 gracias al Bogotazo. El estatuto vigente es la Ley 675 de 2001. Sus principios son que tiene una función social, se da la seguridad privada y una convivencia pacífica. Esta se puede constituir mediante escritura pública debidamente registrada o certificada por la alcaldía municipal. En su naturaleza jurídica encontramos que esta constituye una persona jurídica de carácter civil sin ánimo de lucro, no contribuyente de impuestos nacionales. Esto antes de la reforma tributaria. Dentro de la propiedad horizontal encontramos bienes comunes esenciales, que son aquellos indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto. Los órganos de administración de la propiedad horizontal se dividen en la Asamblea de Copropietarios, el Consejo de Administración y el Administrador. El coeficiente de copropiedad se divide en el quórum deliberatorio y el quórum decisorio, que a su vez se puede dar por medio de una mayoría simple o mayoría calificada. La solución de conflictos en la propiedad horizontal se puede dar por medio del comité de convivencia, por un procedimiento civil o por un procedimiento ejecutivo. Los órganos de control son el revisor fiscal, que da las limitaciones y prohibiciones, que pueden ser mixtas o de residenciales. La propiedad fiduciaria. Las partes en la propiedad fiduciaria son el fideicomitente, que es el constituyente, el fiduciario, que es el intermediario, y el fideicomisario, que es el beneficiario. Las características es que se transfiere a título de propietario fiduciario, recae sobre bienes muebles o inmuebles, se transfiere una universalidad o singularidad de bienes, se encuentra sujeta a una condición, se requiere escritura pública en inmuebles y registro en la Oficina de Registros Públicos. El fideicomiso puede ser gratuito u oneroso. El fiduciario debe declarar renta sobre la cosa. Es inembargable, no puede durar más de 30 años y el fiduciario tiene una propiedad limitada, enajenable, con cargo de operar la restitución. Su constitución se puede dar por acto entre vivos, los muebles por escritura pública y los inmuebles por escritura pública y registro en la Oficina de Registros Públicos. La extinción del fideicomiso se da por transferencia de la propiedad del fiduciario al fideicomisario, por la destrucción completa del bien, por confusión, por renuncia del fideicomisario o porque falla la condición o no se puede cumplir en el tiempo hábil. La comunidad o indivisión, sus características son las siguientes. Derecho de dominio conjunto.
sea una pluralidad de propietarios o comuneros, recae sobre un bien en específico o una universalidad jurídica. Los comuneros tienen un derecho u cuota que detentan en común y pro indiviso. Su origen se puede dar de un hecho, por vía voluntaria, por vía legal o por vía judicial. Su extinción se da por la destrucción total de la cosa, por su división voluntaria o por intervención judicial o por confusión. En cuanto a los modos de adquirir el dominio y la propiedad, primero definimos fuente, título y modo. La fuente se entiende como la institución jurídica donde surgen las obligaciones, que puede ser por el contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley. El título es el hecho del hombre generador de obligaciones, y este se clasifica en justo, injusto, constitutivo, traslaticio, gratuito, oneroso, singulares, universales, atributivos y declarativos. En cuanto al modo, este se entiende como la forma de realizar el título para su perfeccionamiento. Para la doctrina colombiana hay una coexistencia entre el título y el modo, siendo el primero la causa remota del derecho real y el segundo su causa próxima. En cuanto a la ocupación, se entiende como un modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión material de la cosa con el ánimo de incorporarla al patrimonio. Sus características son: primero, una capacidad de actuar, que es tener más de 6 años. Segundo, solo se ocupan muebles abandonados o sin dueño y que estén en el comercio. Tercero, se hace por la aprehensión material de la cosa. Cuarto, existencia del ánimo de hacerla entrar al patrimonio. Y quinto, que la apropiación esté permitida por la ley y por los tratados internacionales ratificados por Colombia. La accesión se entiende como un modo originario de adquirir la propiedad, y es que el dueño de una cosa pasa a ser lo de la que ella produce o se adjunta a ella. La accesión presupone, primero, la unión de dos o más cosas de distinto propietario formando un nuevo objeto. Segundo, el dueño de la cosa principal pasa a ser lo de la cosa accesoria. Y tercero, no hay conocimiento, consentimiento ni mala fe. Hay 3 clases de accesión. La primera es de mueble a inmueble, y estas son 3: siembra de semillas, plantación y edificaciones. La segunda son de mueble a mueble, y estas son especificación, mezcla y adjunción. La tercera es de inmueble a inmueble, que es aluvión, abulsión, isla y el cambio de cauce de río. Por prescripción adquisitiva se entiende como un modo originario de adquirir la propiedad o derechos reales, y sus características son: primero, que se establece por la posesión material de la cosa ininterrumpidamente. Segundo, que recae sobre cosas muebles o inmuebles que están dentro del comercio. Y tercero, que se establece por el tiempo determinado por la ley. Las clases de posesión son 2. La primera es la posesión regular, que es la que presupone el justo título y la buena fe. Y la segunda es la posesión irregular, que es en la cual falta o el justo título o la buena fe, o los dos. Hay prescripción especial para, primero, la vivienda de interés social, que son 3 años ordinaria y 5 años extraordinaria. Segundo, para la comunidad, que requiere 10 años. Y tercero, para el poseedor rural de buena fe, que requiere 5 años. La suspensión de la prescripción busca proteger a las personas vulneradas o vulnerables para no contabilizar términos de prescripción. La interrupción de la prescripción se entiende como la situación jurídica que impide realizar actos de señor y dueño, y esta puede ser tanto natural como civil. En cuanto a la posesión, esta presupone, primero, la detentación material de la cosa que sea determinada. Segundo, el ánimo de señor y dueño. Tercero, que no reconoce el derecho ajeno. Y cuarto, el ánimo y el corpus. Asimismo, las clases de posesión son regular o irregular, y sus vicios son la violencia y la clandestinidad. La agregación de posesión, por regla general, se sucede con sus calidades y vicios y se hace a título singular o universal. Las acciones posesorias son la conservatoria, que opera cuando hay un despojo inminente; la recuperatoria, que busca restituir la posesión; y la tercera es la acción de despojo. La sucesión por causa de muerte es un modo derivado y gratuito de adquirir el dominio,
a título universal o singular. Sus características son que supone un hecho natural. Segundo, que a falta de testamento la fuente y el título son la ley. Y tercero, que los causavientes ocupan la posición del causante. Sus clases son testamentada, intestamentada y mixta. Y las formas de suceder son a título universal o a título singular, y sus vías son natural o judicial. La tradición se entiende como un modo derivado por excelencia para adquirir el dominio. Es oneroso o gratuito y por regla general recae sobre cosas singulares. Sus características son, se da por acto entre vivos y cómo se surte la tradición de muebles o inmuebles. Es un negocio jurídico bilateral, sus partes son el traente y el adquirente, es una convención y requiere que el consentimiento no esté viciado. Sus requisitos son la existencia de un título traslaticio de dominio y la entrega de la cosa o cumplir con las formalidades. Y sus clases son muebles, naves o aeronaves, vehículos automotores, bienes pignorados, sin desplazamiento material de la cosa, forzada por acción de extinción, tradición de frutos, pacto de reserva de dominio, derechos personales y los inmuebles. Finalmente tenemos las acciones especiales. La reivindicatoria o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no